Vamos a comenzar ahora a estudiar el movimiento de los fluidos, pero todavía sin analizar las causas, es decir, las fuerzas que son las causas de los movimientos de los fluidos, sino que vamos a analizar el tema de cinemática de los fluidos. La cinemática estudia el movimiento de los fluidos, pero desde un punto de vista descriptivo. Vamos a analizar, por ejemplo, velocidades, aceleraciones, cómo es una descripción geométrica del movimiento, pero sin tener en cuenta las causas que producen el movimiento de los fluidos, que por supuesto son las fuerzas. Eso se verá cuando veamos dinámica de los fluidos. Un parámetro que en forma general nos permite caracterizar el movimiento del fluido, ¿no?, es la velocidad, que por supuesto es una magnitud vectorial. Es decir, que al ser una magnitud vectorial, tanto el valor de la propia magnitud del vector como la dirección y el sentido son los que definen las características del movimiento en un punto y en un determinado momento, porque la velocidad puede variar en cada partícula, es decir, en cada posición x y z, y también en cada instante de tiempo. Por otro lado, como magnitud vectorial, nosotros, por una cuestión de simplicidad o practicidad, muchas veces en lugar de trabajar con el propio vector, trabajamos con las componentes en la dirección x y z, o sea, en la tabla intrínseca, y normalmente a la componente en la dirección x la llamamos u, en la dirección y la llamamos b corta, y en la dirección z la llamamos w. Cada uno de estos parámetros de la velocidad en las tres direcciones, u, v o w, también van a tener una variación en el espacio y en el tiempo. Pero vamos a ver, antes de meternos con el propio tema de cinemática, a qué llamamos escurrimiento y las distintas formas de escurrimiento que se pueden presentar y que vamos a ir viendo a lo largo tanto de hidráulica 1 como de hidráulica 2. Por supuesto, movimiento, cuando nos referimos a un escurrimiento, cuando hablamos de escurrimiento nos referimos al movimiento de una masa fluida. Nos vamos a cansar de hablar de escurrimientos y siempre estamos hablando de una masa fluida. Puede ser tanto un líquido como un gas. Y dentro de los escurrimientos de líquidos podemos considerar los escurrimientos a superficie libre. En estos casos la masa líquida escurre contenida en parte por bordes sólidos, o sea, tenemos parte del contorno del área de escurrimiento en contacto con un borde sólido y otra parte en contacto con un gas no miscible. No miscible, pues si fuese miscible no tendríamos una superficie bien definida o definida de contacto, ¿sí? Normalmente esta configuración es la típica de los escurrimientos a superficie libre que vamos a ver en hidráulica 2, donde tenemos un determinado escurrimiento con una superficie plana bien definida y aire a presión atmosférica. Casi todos los escurrimientos a superficie libre van a tener una configuración de este tipo. A veces se pueden presentar escurrimientos a superficie libre más dentro de una conducción. La conducción puede ser cerrada, pero como no escurre completamente llena la sección, hay una parte donde el líquido escurre y por encima de él vamos a tener este gas no miscible, que en general podríamos considerarlo como aire, y si bien casi siempre en estos casos también vamos a tener presión atmosférica, puede haber situaciones en las que haya presiones por debajo o por encima de la presión atmosférica.
Ya cuando tenemos una sección de escurrimiento cerrada y la masa líquida escurre llenando completamente esta sección cerrada, hablamos de escurrimientos a presión. Acá la presión en la sección, normalmente nosotros la caracterizamos a través de la presión en el eje de la sección. Esta, por supuesto, puede ser variable a lo largo del recorrido de la conducción y la presión puede ser mayor o menor que la presión atmosférica. En lo que es la segunda parte de hidráulica 1 vamos a estudiar justamente escurrimientos a presión y vamos a ver en qué situaciones tenemos presiones por encima o por debajo de la presión atmosférica. Vamos a ver distintos casos. Por último, para caracterizar los escurrimientos, se puede presentar a veces el caso de chorros o vena líquida. Acá podemos ver dos ejemplos. Acá tenemos un orificio que descarga la atmósfera. Acá tenemos un orificio que vincula dos recipientes con distinto nivel de líquido, con lo cual hay un escurrimiento evidentemente de izquierda a derecha. Y en estos casos, la masa líquida escurre estando en contacto en todo su contorno con un gas o con un líquido. En ambos casos hablamos de chorros o vena líquida. También puede plantearse el caso de, por ejemplo, un escurrimiento por encima de una lámina vertiente, el caso de orificios, vertederos o incluso otro tipo de configuraciones geométricas de estructuras de control la vamos a ver en hidráulica 2. Pero la forma en la que normalmente clasificamos los movimientos tienen que ver con la variación de las características del escurrimiento con la posición o con el tiempo. Este tipo de clasificación es muy útil porque cuando desarrollemos las ecuaciones del movimiento e incluso también las ecuaciones de continuidad, hay diversas situaciones que nos permiten simplificar el problema a través de la consideración a ver de qué tipo de movimiento tenemos, si las características varían con el recorrido, o sea, con la posición del punto que estemos considerando, y si varían o no en el tiempo. En función de las variaciones en el tiempo, nosotros podemos tener escurrimientos permanentes o impermanentes. El caso de los escurrimientos permanentes son aquellos en los que las características no varían en el tiempo para un dado punto del espacio. O mejor dicho, podríamos hablar de un escurrimiento permanente cuando en todos los puntos del espacio las características no varían en el tiempo. Cuando hablamos de permanencia y nos referimos específicamente al tema velocidades, la permanencia implica que el vector velocidad, mejor dicho, las componentes del vector velocidad, solo varían con la posición, pero no varían en el tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las componentes u, v y w eran función de x, de y, de z y del tiempo? Bueno, los escurrimientos permanentes solamente van a ser funciones de la posición del punto del escurrimiento que estemos considerando, pero van a ser independientes del tiempo. O sea que en el tiempo no hay cambios. ¿Cómo lo podemos interpretar a través del vector velocidad y las derivadas parciales? Bueno, que la derivada parcial del vector velocidad respecto del tiempo, recuerden que también puede variar en el espacio, pero la derivada parcial respecto del tiempo va a ser igual a 0. Y esto implica que se tienen que cumplir simultáneamente que la derivada parcial de la componente de la velocidad en la dirección x, que es u respecto del tiempo, es igual a 0, que la derivada de v a dt parcial también es igual a 0 y que la derivada de w a dt sea igual a 0. O sea que se cumplan simultáneamente estas tres equivalen a la expresión de la derivada del vector velocidad. Si bien el concepto de escurrimiento es permanente, pueden haberlo entendido muy bien, la realidad es que los escurrimientos reales, en general, los escurrimientos reales casi siempre son turbulentos y por la propia característica de la turbulencia
que es una gran impermanencia, hace que las componentes de la velocidad varían en un determinado punto en el tiempo, ¿sí? Pero si bien hay una variación en el tiempo, por ejemplo, debido a los fenómenos turbulentos, si consideramos un tiempo suficientemente grande, los valores de las componentes de la velocidad pueden mantenerse constantes en valor medio. En esos casos, no hablamos de escurrimientos permanentes, sino que hablamos de escurrimientos permanentes medios, o decimos que son macroscópicamente permanentes. En esos casos, uno, considerando un tiempo t mayúscula suficientemente grande, si uno hace la integración de los valores de una determinada componente de la velocidad en ese tiempo, uno puede obtener un valor medio de la velocidad que no es característico de ese intervalo y que no va a variar de acuerdo a qué tiempo uno considere. Entonces, si en lugar de hablar del vector velocidad hablamos del vector velocidad media que tiene componentes U media, B media y W media, a esto lo llamamos componentes de la velocidad media temporal. Acá tenemos un esquema. Ustedes, por ejemplo, ven a lo largo del tiempo cómo varía una de las componentes de la velocidad. Por ejemplo, supongamos que es la componente U de la velocidad. Si uno midiera a lo largo del tiempo en un determinado punto la velocidad, uno vería que no se mantiene de acuerdo a esta línea que es un poco más clarita y que es constante, sino que el verdadero comportamiento va a estar dado por la línea más oscura, más gruesa, donde hay una fluctuación de la velocidad a lo largo del tiempo. Esta variación es la condición real que normalmente se tiene, pero si uno toma un intervalo de tiempo t mayúscula suficientemente grande, podemos definir que para este tiempo el valor medio de la velocidad va a estar definido por este, y si uno mantuviera esta condición, podría ver que en cada uno de estos intervalos de tiempo t, uno tiene el valor medio de la velocidad y ese valor medio de velocidad no cambia independientemente de qué valor de tiempo yo esté tomando. Este comportamiento es el que nosotros consideramos como macroscópicamente permanente. En ese caso, no son las componentes de la velocidad respecto al tiempo, las derivadas de las componentes de la velocidad respecto al tiempo igual a cero, sino que serían los valores medios en estos intervalos de tiempo, o sea, la derivada de los valores medios de la velocidad respecto al tiempo igual a cero, tanto para U como para B como para W. Simultáneamente se tienen que dar estas tres condiciones para uno considerar como que los escurrimientos son escurrimientos permanentes medios o macroscópicamente permanentes. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a mostrar, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo hace uno un registro de las velocidades en el tiempo? Bueno, hay equipos, acá tienen unas fotitos de lo que son velocímetros acústico Doppler. Estos equipos, por ejemplo, permiten determinar 50 valores del vector velocidad por segundo, es decir, que nos dan las componentes en X, en Y y en Z, en un determinado punto. Normalmente el punto donde está midiendo suele ser unos 5 centímetros por debajo de estas patitas que tiene el equipo, y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, un registro de velocidades. Esto yo no sé si llegan a ver, acá dice 0, acá dice 40. Estos son, en la dirección principal del escurrimiento, una velocidad de 40 centímetros por segundo, más o menos media, pero fíjense que hay una variación, como un serrucho, de los registros de velocidades en la dirección del escurrimiento. En realidad uno puede tomar un valor medio temporal de ese vector, de esa componente del vector velocidad, y uno en este gráfico lo puede identificar. Lo mismo para la componente vertical de la velocidad.
Si acá tuviéramos un escurrimiento horizontal, la componente vertical de la velocidad tendría que ser 0. Fíjense que el valor medio es 0, pero en realidad permanentemente tenemos valores de velocidad en la dirección vertical, positivos o negativos, que van fluctuando en torno al valor 0. ¿Sí? Esto en realidad es una medición real que se hace con este tipo de equipos en el laboratorio. Si tenemos la oportunidad de ir a visitar el laboratorio de 6, ustedes van a poder ver el funcionamiento de estos equipos. También acá en el laboratorio de la facultad hay equipos de este estilo con 4 patitas que permiten medir velocidad, así que seguramente van a tener oportunidad de verlos en funcionamiento. Bueno, en contraposición a lo que estuvimos hablando recién, tenemos los escurrimientos impermanentes, que son aquellos en las que las características del escurrimiento, velocidad, presión, masa específica, aceleración, varían en el tiempo. En general, nosotros fíjense que estamos caracterizando el movimiento a través de la velocidad. Entonces, para el caso de la velocidad, uno podría decir que la derivada parcial del vector velocidad respecto del tiempo va a ser distinto de cero. Y en este caso no es que simultáneamente se tienen que cumplir la condición para las 3 componentes, sino con que alguna de estas 3 condiciones se cumpla, ya va a ser condición de impermanencia. Es decir, que la derivada de la componente del vector velocidad en la dirección x, que llamábamos u, respecto del tiempo, sea distinto de 0, o que la componente en dirección y o que la componente en la dirección z del vector velocidad, con que alguna de estas sea distinto de 0, ya la derivada del vector velocidad derivada parcial respecto del tiempo, ya va a ser distinto de 0. Recordemos, y ya vamos a avanzar más en esto, es que la velocidad es un vector. O sea que los cambios del vector velocidad pueden ser tanto en módulo, o sea la magnitud del vector velocidad, como en dirección. ¿Sí? Si hay un cambio de dirección del vector velocidad, también hay una variación, porque importa, aunque no cambie el módulo. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver en más detalle a medida que vayamos avanzando con la clase. De la misma manera, cuando uno tiene un escurrimiento donde está considerando la propia variabilidad en el tiempo debido, por ejemplo, a fenómenos turbulentos, donde tenemos una variación en torno a un valor medio, si ese valor medio también va cambiando en el tiempo, por ejemplo, si yo tomo un cierto intervalo t mayúscula, me va a dar un valor medio u1, si tomo el intervalo siguiente voy a tener un valor distinto y así sucesivamente. En estos casos hay una variación respecto del tiempo, o sea que la derivada del vector velocidad media para un cierto intervalo de tiempo va a ser distinto de cero. ¿Sí? Entonces, en estos casos, uno habla de escurrimientos impermanentes medios. Hasta aquí hablamos de variaciones en el tiempo, pero yo les dije que normalmente clasificábamos a los movimientos por su variación en el tiempo y por su variación en el espacio. Acá vamos a tener, de acuerdo a la variación en el espacio, escurrimientos uniformes o escurrimientos variados. Los escurrimientos uniformes se refieren a que, cuando para un instante dado, las condiciones del escurrimiento o del movimiento del fluido no varían en el recorrido para cualquiera de los tiempos en el que estamos analizando. En términos de la velocidad, podemos decir que la derivada ya no es más la derivada parcial respecto del tiempo, ahora es la derivada parcial respecto del recorrido. Cuando uno habla del recorrido normalmente lo representamos a través de S, entonces la derivada parcial del vector velocidad con respecto al recorrido va a ser igual a 0. Esto quiere decir que el vector velocidad no varía en el recorrido, no varía ni en módulo ni en dirección.
¿Esto qué implica? Bueno, por supuesto que en forma simultánea, tanto la derivada parcial de la componente en x del vector velocidad respecto de s sea 0, y lo mismo para las otras dos componentes. En estos casos, entonces decimos que los escurrimientos son uniformes. Los escurrimientos variados es cuando para un instante dado las condiciones del movimiento, por supuesto, varían con el recorrido. Si esa variación es muy suave, se produce en forma paulatina, hablamos de escurrimientos gradualmente variados. Ahora, si esa variación es muy brusca, se produce en un tramo corto del escurrimiento, hablamos de escurrimientos bruscamente variados. Ya vamos a ver, tanto en hidráulica 1, cuando veamos escurrimientos a presión, como en hidráulica 2, cuando veamos escurrimientos a superficie libre, que hay distintos tipos de escurrimientos gradualmente variados y bruscamente variados, y en cada caso tendremos que ver qué simplificaciones podemos hacer a las ecuaciones generales para su tratamiento. En términos de la velocidad, como venimos haciendo hasta ahora, la variabilidad del escurrimiento, o sea, tener escurrimientos variados, implica que la derivada parcial del vector velocidad respecto al recorrido sea distinto de 0 y que alguna de estas tres condiciones entonces se cumpla, que la derivada de la componente de la velocidad en la dirección de x, o sea u, respecto de s, sea distinta de 0, o lo mismo con cualquiera de las otras dos componentes. Bueno, esto, fíjense, nuevamente queda acá expresado en letrita bien negra, ya se lo venía diciendo en las diapositivas anteriores, pero para definir tanto la impermanencia como la no uniformidad o la variabilidad del escurrimiento, esta variación de la velocidad puede ser en módulo o en dirección. Como para completar esto que estuvimos hablando hasta recién, la permanencia y la uniformidad de alguna manera son independientes entre sí. Entonces, podemos tener escurrimientos permanentes y uniformes, que son en general los escurrimientos más simples. Entonces, tanto la derivada parcial respecto del tiempo como la derivada parcial respecto del recorrido del vector velocidad son iguales a 0. También podemos tener escurrimientos permanentes, donde, como habíamos dicho, la derivada parcial respecto del tiempo del vector velocidad es igual a 0, pero son variados. Pueden ser bruscamente, fuertemente variados, y acá hay variación respecto al recorrido. También se puede dar el caso de escurrimientos impermanentes y variados, ¿sí?, donde tenemos tanto una variación respecto del tiempo como del recorrido y sus derivadas parciales son distintas de 0, y una combinación posible podría ser la de impermanente y uniforme. Si bien desde el punto de vista teórico uno lo puede plantear, desde el punto de vista práctico normalmente no se daría, porque sería como que, por ejemplo, había una crecida, pero en todas las secciones de un río en forma permanente tiene que subir o bajar los niveles, y así no funcionan los sistemas naturales. Con lo cual, si uno lo puede plantear desde el punto de vista teórico como una combinación de movimientos, normalmente este tipo de combinaciones no se puede dar en la práctica o no se da en la práctica.